Tomás Martínez Buero, el number one de los number one. ¿Qué pasa, señor? Hola Rubén, el number one eras tú, pero bueno, en fin, es un placer hablar contigo y bueno, pues que tengamos una conversación de lo que tú quieras. Que sé que va por tema de inteligencia artificial, como no, pero tú me dirás. Sí, sí, bueno, ya sabes que yo soy el number one siempre después de ti, ¿eh? O sea, Bueno, eso bueno, siempre. Bueno, entonces, no, bueno, un poco la idea es conocer tu nuevo, bueno, aparte de que nos cuentes un poco el tema qué tal va IA Network, que es ya. que es una asociación muy bien organizada y yo creo que es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de todas las cosas que has hecho, de las múltiples cosas que has hecho desde que nos conocemos, ya muchos años. Y luego también la nueva empresa esta de Venture Capital que estás Mm. organizando, que me parece interesante que todo el mundo la conozca, porque desde mi punto de vista, modesto punto de vista, pues lo estáis organizando bastante bien, ¿no? Primero, quién es Tomás? Explícate tú, porque yo te lo puedo Sí, explicar, pero sí, mejor sí, explícalo tú. bueno, rápidamente, ¿quién soy yo? Pues soy un padre, marido, profesional, ingeniero, Ujú. humanista, todo eso, o sea, un ser poliédrico, ¿no? Quizás incluso hasta aristas, ¿no? Que Ujú. cortan, pero muy completo en ese sentido. Sé de todo un poco y de poco nada. Un poco, es un conocimiento bastante amplio de muchas cosas, pero no profundizando, ni soy muy técnico, ni soy muy... De negocios quizás sea más, Ujú. y lo que me define es que desde el punto de vista personal, pues soy un humanista que le gusta todo, que le gusta la historia, la geografía, la política, la geopolítica, y desde el punto de vista profesional, pues soy una persona con formación y con estructura mental de ingeniero, pero muy orientado al mundo del negocio, ¿vale? Ujú. Eso es lo que de alguna forma me define. Muy bien, muy bien. Bueno, tú has tenido muchas etapas. Has tenido una etapa que cuando nos conocimos nosotros, que era a nivel perfil emprendedor, o sea, has estado en perfil Sí. emprendedor, luego también has estado perfil directivo, gran compañía y demás, hasta que ahora estás otra vez más dirigido en la parte del venture capital. Danos un poco una visión así general de cuál ha sido ese camino. Sí, bueno, desde que hice la carrera, estuve en la Politécnica de Madrid como en lo que entonces era Facultad de Informática, o sea, Ingeniería Informática, pues me formé principalmente pensando en trabajar como jefe de proyecto, en temas de proyectos de inteligencia artificial, en esa época, ya hace muchos años, pero antes de acabar la carrera, pues descubrí que lo que también me gustaba era la parte de negocio, de emprendimiento y de negocio, ¿no? De crear cosas, ¿no? Por eso luego hice un MBA en el IE, en el Instituto de Empresa, para de alguna forma equilibrar mi perfil técnico con un perfil más de negocio. Y luego, pues desde entonces he estado trabajando en áreas de tecnología, pero en marketing, dirección, en ventas, en el sector tecnológico. Y como tú bien dices, pues he creado empresas, he sido directivo de multinacionales y ahora con los años, pues creé hace 6 años con otras personas la Asociación de Inteligencia Artificial, que ahora puedo contar un poco más si quieres. Ujú. Y dentro de esa asociación, pues vi algo que siempre he querido hacer y que yo creo que era el momento por el conocimiento acumulado de mis socios y mío, pues para aportar valor en lo que es el emprendimiento, pero ya desde fuera, desde ayudándoles a conseguir financiación y otras cosas que luego cuento para que esas startups o scale-ups pues puedan tener éxito. Ujú. O sea, tú cuando empiezas, hace 6 años, la asociación, ¿motivaciones, algún tipo de motivación específica Sí, que fue el sin detonante duda, o cuál sin fue? duda, sin duda. Y cuando ya llega un momento que yo me miro aquí la imagen y digo, qué joven soy, ¿no? Pero en realidad no soy tan joven. Y entonces soy incluso mayor que tú, Rubén, creo. Si Poco, no, poco. Somos de la misma quinta, yo sí, creo. más o menos. Pues era la sensación, y esto lo he dicho mil veces, que nosotros, cuando no estamos de acuerdo, no estamos a gusto con el tipo de sociedad en la que vivimos, pues siendo más jóvenes echamos la culpa a otros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a otras generaciones anteriores, ¿no? Pero es que ahora mismo la culpa es nuestra, o sea, la responsabilidad de que las cosas funcionen bien o mal en un país como España, en Europa, en el mundo, pues depende de nosotros. Entonces, en ese sentido, ya teniendo un recorrido y teniendo una visión del mundo y de las cosas, pues cómo podemos contribuir a mejorar en la medida de lo posible, dentro de lo que es la sociedad civil,
pues nuestro entorno, ¿no? Y cada uno pues aporta lo que sabe y lo que puede, lo que está en su mano, ¿no? Y con esa idea, pues creamos la Asociación de Inteligencia Artificial porque sabíamos, ya sabemos, tampoco éramos unos linces, porque ya estaba claro que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo y además iba a ser fundamental para el progreso de los países, de las personas, de las empresas, de todo. Ujú, Y que habría que avanzar y dado que también mi background, digamos, mi formación técnica viene de ahí y de negocio también viene del área de tecnología, de analítica de datos, de inteligencia artificial recientemente, pues lo que decidimos fue confluir ese deseo trascendente de aportar algo a la sociedad con algo que realmente podíamos aportar que sabemos, que es sobre todo aplicar la inteligencia artificial en las empresas. Entonces, por eso, y ya con esto termino y te dejo que me preguntes estas cosas porque si no me voy por los cerros de Úbeda, por eso el objetivo de la asociación es acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas. ¿Qué ujú, significa esto? Que aquí, esa asociación, pues con los que lo componen, pues hacemos una serie de actividades que hacen que cuando hablamos de inteligencia artificial no estemos hablando filosofando de inteligencia artificial, ni que nos van a quitar el trabajo, ni que no sé qué, que ese mundo va a acabar, o todo lo contrario, ¿no? Sino hoy en día, ¿qué es lo que aporta? Están muy pendientes de las nuevas evoluciones para ir, digamos, mejorando que las empresas sean más competitivas. Y luego también hay otra parte del lema de nuestra asociación que es, aparte de acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas, es que nadie se quede atrás. Que soy yo también la parte, pues que no se quedan atrás ni las empresas, porque se quedan atrás porque no adopten la inteligencia artificial en diferentes aspectos de sus procesos, como de las personas, que eso también da lugar a que muchas personas pues se quedan colgadas coloquialmente de la brocha porque no encuentra su sitio. ujú. Entonces, todo eso fue lo que nos motivó a montar la asociación. Una parte trascendente y otra parte decir, mira, que esto es lo que conocemos y lo que vamos a aportar. Muy bien. No, muy interesante. Hombre, yo desde luego en aquella época, cuando vi que empezabas con todo eso, que siempre he visto que tenías una visión muy clara de hacia dónde querías ir, me pareció súper interesante. Y además las actividades a las que he tenido la oportunidad de ir cuando me has invitado, que además hay gente súper interesante, ¿no? O sea, gente, unos perfiles muy potentes, pues me parece que o sea, que ahí habéis logrado algo interesante, ¿no? Algo potente, ¿no? Entonces, bueno, me parece fantástico ese enfoque, ¿no? Este tipo de actividades que hacéis tres o cuatro actividades como muy punteras. Sí, sí, sí. Te lo explico, Rubén. Mm, Algunas tú ya conoces. Básicamente, o sea, siendo fieles al mm, lema de la asociación, ¿no? Del acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas, pues lo que hacemos es que muchos directivos y directivas, porque mm, aquí también las mujeres tienen que tener más espacio que lo que mm, tiene el mundo, sobre todo de la tecnología, ¿no? Pues, y por eso tenemos un evento relacionado precisamente con mujeres, que ahora te cuento, ¿no? mm, Pero lo que ocurre es que las empresas, estas personas que son responsables de esa transformación, de esa innovación, para adoptar esa inteligencia artificial, que ya, sobre todo las grandes empresas, si hay personas que tienen esa responsabilidad, mm, pues se encuentran, tienen que aprender unos de otros. O sea, ya nada, ninguna empresa, ninguna actividad empresarial o ninguna actividad dentro incluso de una empresa es algo que sea maduro, que ya haya una experiencia previa, que la experiencia es un grado, no, porque ya no existe experiencia, porque la gente hace cosas cada vez diferente, todo está cambiando. Entonces, en este entorno de incertidumbre, es bueno que con las actividades que hacemos, los eventos que hacemos, se cree comunidad y que aprendan unos de otros, ¿vale? mm, Aprenden de casos de éxito, cómo ha funcionado, qué problemas tengo yo cuando estoy implantando la inteligencia artificial, en qué áreas de la empresa lo pongo en marcha, qué retos tengo, cómo lo soluciono, etcétera, etcétera. Entonces, primero, los eventos, básicamente hay grandes eventos y más pequeños, pero en la parte de directivos y directivas, básicamente es el aprender unos de otros y luego hay dado que es una asociación que se sostiene realmente por patrocinios de empresas, o sea, no patrocina a cualquiera, sino patrocinan empresas que son referentes en temas de inteligencia artificial, pues ellos también comparten con sus potenciales clientes, que son esos directivos, pues todo lo que conocen para poder precisamente hacer el uso de la inteligencia artificial en sus empresas. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con estos eventos donde se crean esas comunidades, donde la gente aprende unos de otros y aprenden también de las, de las empresas que proporcionan esos servicios, ¿vale? mm, De manera que al final, cuando salen de esas actividades o esos eventos, pues son mejores como profesionales, saben más
Ujú, se apalanca todo ese conocimiento en la aplicación práctica en sus empresas. Y entonces, dentro de nuestra pequeña contribución, el hecho de apalancarnos precisamente en las personas que están en esas empresas, que toman las decisiones y que resuelven problemas gracias a la inteligencia artificial, pues hace que esas empresas sean mejores y nuestra misión, de alguna forma, se empieza a cumplir, aunque sea una medida pequeña, ¿no? Pero yo creo que el impacto que tiene al final es multiplicador, porque las ujú, empresas se hacen mejores, ¿vale? ujú. Entonces, esa es, digamos, el tipo de actividades. Y te cuento un poco más, y es que hay grandes eventos, que al año ahora mismo hacemos principalmente tres. Uno que es el IAN femenino, que es casos de éxito, casos de uso, problemas, retos. Pero la única diferencia con otros eventos que hacemos es que los referentes son las referentes, son mujeres, porque hay Ujú, un gap muy importante de siempre, de toda la vida, en todo lo relacionado con tecnología. Y entonces ujú, lo que sirve de inspiración, que personas que son estupendas, resulta que son mujeres, cuentan cosas alucinantes de lo que están haciendo, inspiran a las mujeres, inspiran a los hombres también que estamos ahí. Luego hay otro que no tiene género, por decirlo de una forma, que es algo parecido, pero que es el iDirectors Congress, que es también más grande, que tiene 120, 150, 180 personas, donde también se comparten en mesas redondas, se comparten casos de éxito, se ve qué tecnología está en ese momento y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿vale? Y luego también ese evento realmente es la combinación de pequeñas reuniones que tenemos y que es lo que tú has conocido, Rubén, que ujú. son de directivos, que entre 15, 20, 30 personas, que son directivos de empresa y directivas de empresa, pues tenemos un tema muy concreto donde a puerta cerrada lo hablamos en mesas de trabajo, sacamos unas conclusiones, las publicamos, las hacemos públicas, Ujú. decimos quién ha estado, pero no decimos qué es lo que ha dicho cada uno, ¿vale? Y eso también sirve como un poco como think tank, se crean unas relaciones muy fuertes, muy potentes entre ellos, de ayuda, y que efectivamente culmina en el iDirectors Congress. Y luego ya por último, es otra área que es llamamos iCareers, Ujú. que precisamente para todo el talento de personas que quieren formarse, que quieren ya están trabajando en inteligencia artificial, que quieren mejorar su carrera profesional, y las empresas, que ya son patrocinadoras, que dan formación, que quieren contratar a gente, que quieren conocer ese talento, pues se reúnen en ese evento que es iCareers también de en algún momento también hay sesiones pequeñas de careers que las hacemos con empresas, pues empresas que quieren decir, mira, somos buenos en inteligencia artificial, queremos que la gente sepa lo buenos que somos para que haya más personas que quieran trabajar con nosotros. Es decir, que actuamos en el plano directivo, pero también en el plano de talento, ¿vale? De manera que al final pues hace una contribución a que mejoren las empresas. Y ese es básicamente el resumen de los eventos que hacemos actualmente. Hay muchas más cosas que tenemos ahí en marcha que va más allá de los eventos. Esa es en el iDirectors, ¿no? En el pequeño, ¿no? En el Sí, de. las sesiones, hay directos sessions. Pero hablando de uno de estos eventos de directivos, de este en el que Sí. estuve, uno de los que estuve, ahí conocí a Macarena Estevez. Ah, sí, Y he coincidido con ella después en una comunidad también que tiene ella, sí, muy interesante. Hemos tenido un par de conversaciones muy interesantes. sí, Una crack, sí, sí. Lo que a partir de ese punto, ya cuando ya se conoce bien lo que hace la asociación y demás, hay un momento determinado que tú decides o ves la posibilidad o ves un interés muy fuerte sí, de crear una nueva compañía de capital sí, riesgo o de venture sí, capital sí. orientada a inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí? ¿Cómo lo habéis orientado? Te cuento. Bueno, esto es un tema que realmente estaba en el diseño inicial de la asociación, ¿vale? Ujú, Porque a efectos de influir en el tejido económico, empresarial de un país y de un continente también, esa es también nuestra idea, ¿no? ujú, Pues el que se creen empresas que aporten valor donde el core de la empresa sea la inteligencia artificial, no sean solamente inteligencia artificial pura, sino que si no existiera la inteligencia artificial, esas empresas no podrían aportar ese valor, ujú, pues es algo que queríamos impulsar. Por falta de tiempo, de ancho de banda para poder abrir o poner en marcha todos los proyectos que teníamos en mente, pues se fue posponiendo. Hubo algunos intentos en un momento dado, pero no llegaron a cuajar, ¿no? Y hace un año, cosa así, pues vi que ya era el momento. Vi que era el momento por varias razones. Primero, porque yo ya había decidido tomar una decisión de tener algo más de tiempo para dar un impulso a la asociación y a las actividades que fueran alrededor de ello. Con lo cual, pues me permitía enfocarme
en esto de iVentures, que ahora explico de qué va. Ujú. Y por otro lado, pues es que venían nosotros startups donde nos contaban cosas, donde veíamos dentro ya de la asociación, precisamente por este grupo de directivos, éramos capaces de identificar carencias que una empresa que pudiera dar un servicio o un producto, porque estamos hablando de startups que son escalables, no son empresas de servicios, sino son que tienen algo, una aplicación, un SaaS, lo que sea, que puede resolver un problema concreto de las empresas con las que estamos trabajando. Pues vimos que tenía mucho sentido el ya dar ese salto y de hecho, pues lo dimos ya el año pasado, aunque hace unas pocas semanas, pues lo hicimos más público, aunque ya era conocido, no era ningún secreto, pero lo hicimos más público. Y entonces básicamente la idea es la siguiente. Nosotros no somos un venture capital, o sea, no somos Ujú. un venture capital que tiene un fondo de inversión o fondos de inversión y con el modelo tradicional venture capital busca startups, invierte en ellas y después las vende y devuelve el dinero digamos, con un interés o con un beneficio, con una plusvalía a los que han invertido en ese fondo. Eso no es. Que en el futuro podamos ser eso, de acuerdo, pero eso no es hoy en día. Hoy vamos a decir que es una consultora Ujú. de Venture Capital, una consultora. ¿Y qué es lo que hace? Pues que ante empresas que quieren buscar financiación, sobre todo equity, y que además y que son escalables y que tienen mucho sentido, nosotros las conocemos y les tratamos de ayudar en una de estas tres cosas o en las tres cosas. La primera es el tema de go-to-market, de vender. Tú, Rubén, que fundaste, vale, tú que fundaste armas de venta, cosa que siempre el nombre tan bueno lo tengo ahí en la mente, pues resulta que las startups en general no saben vender, no saben vender. Y muchos además es como si el vender manchara, ¿vale? Algunos Ujú. pues sí tienen alguna idea de marketing, inbound marketing, que vienen los clientes, no sé qué, tal, pero al final, sobre todo en el ámbito que nos movemos, que es B2B principalmente, aunque también es B2C, pues ahí tienes que tener una capacidad comercial y una mentalidad de cómo hacer todo esto. Bien, pues el primer dinero que tiene que entrar, idealmente para una startup, es el dinero de los clientes, no de un inversor. Entonces, precisamente para que sean invertibles, tienes que ser capaz de vender. Si vendes, invierten en ti. Entonces, muchas veces entras en un círculo vicioso, que eso que dices, mira, como no tengo dinero, nadie quiere invertir en mí, y como nadie quiere invertir en mí, no tengo dinero. Bueno, pues lo que Ujú. vamos a hacer es vender, que es lo que de toda la vida se ha hecho en las empresas. Entonces, dentro de esa consultora hay un área que es de go-to-market, donde ahí lo que aportamos es, primero, conocimiento de venta. Y segundo, conocimiento de mercado de necesidades, que sabemos, incluso dentro de nuestra red de directivos, ¿vale? Que son más de 300 de empresas grandes españolas, ¿vale? Pues pueden ser hasta clientes, pueden ser hasta mentores, Ujú. pueden incluso ayudar si es en tema sectorial determinado. Con lo cual, el tema comercial, que es fundamental, es algo que añadimos dentro de lo que es nuestro venture capital. Suena muy bonito el venture capital, pero hay una parte que es puro de ventas, Ujú. de armas de ventas. La segunda parte o segunda pata es tecnológico. Tecnológica es porque muchas veces se dan dos circunstancias. Una, que son técnicas y técnicos, pero a lo mejor tienen técnicos de muy de bajo nivel, que no ven la perspectiva tecnológica, estratégica tecnológica, ni el valor y cómo puede una cosa en un momento dado puede tener valor dentro de un mercado, ¿vale? Ujú. Y luego también incluso hay muchos, y mucho viene del mundo del emprendimiento en Internet, que claro, al final son modelos de negocio donde hay poca tecnología, porque la tecnología está en Internet y lo que hacen es, pues eso, es ser capaces de vender, comprar, no sé qué, y ahí pues tiene su modelo de negocio escalable. Pues muchas cosas que se están lanzando en el ámbito de inteligencia artificial, pues son personas con una visión de negocio más o menos buena, pero vamos a poner que es buena, pero y que conceptualmente dicen, mira, es que con la inteligencia artificial puedo resolver este problema y tienen razón, pero luego no saben implementarlo, no pueden implementarlo. Ujú. Incluso aunque contrataran a alguien, no saben cómo dirigir a ese alguien. Y aunque tengan un CTO como socio, pues a veces está un poco perdido. Ujú. Entonces, el poder de forma estructurada crear un activo que sea valorado por el inversor a efectos de meter dinero y saber que va a crecer la Ujú. empresa, pues también en la pata de tecnología también ayudamos. O sea, hablamos de
go-to-market, tecnología, y luego la última, que es donde somos menos expertos, pero estamos aliados con gente que sí es experta, que es precisamente buscar financiación, sobre todo financiación de equity. También tenemos partners dentro de nuestro ecosistema de otro tipo de financiación, de subvenciones, de financiación pública, ¿no? Pero sobre todo, decir, bueno, antes, o sea, cuando analizamos una startup, vemos hasta qué punto es realmente invertible. Y es que te puedo garantizar, bueno, tú eso ya lo sabes, Rubén, pero lo voy a decir para quien no lo sepa. La mayor parte de las empresas no son invertibles. ¿Por qué? O porque no están bien planteadas, porque no son escalables, porque no saben TAP, porque no tienen modelo de negocio, porque no han vendido, porque no saben vender, porque no tienen tecnología. Bueno, pues cuando resulta que hay empresas que ya lo tienen todo, o lo que les falta es algo que podemos aportar nosotros, entonces les ayudamos a preparar la empresa para que sea invertible y buscar encontrar financiación. ¿Vale? Ujú. Entonces, en este último punto, aunque no somos expertos en temas de finanzas, pero sabemos lo suficiente y tenemos partners que sí saben más que nosotros, aquí lo que tenemos es que el, el mercado actualmente en España de Venture Capital es bastante conservador, no es de capital riesgo porque hay poco riesgo, Ujú. aunque sí, siempre hay riesgo, pero no es el riesgo de decir, mira, voy a invertir en una startup donde todavía no está vendiendo. Aquí ya lo que en España, aunque ya ha madurado bastante el mundo de las Venture Capital, lo que tienen es, tienen que ver en la startup que ya está vendiendo. Incluso en algunos casos, que a mí me ha sorprendido, pero luego tiene su lógica, yo recuerdo haber hablado con una empresa de Venture Capital especializada en impacto, en proyectos de Ujú. impacto medioambiental, de mejora para temas sociales, etcétera, etcétera, que solamente invierten cuando esa startup está teniendo una facturación anual de más de 1 millón de euros. Claro, ahí hay un pequeño gap, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando una startup empieza a rodar, a tener tracción, a moverse, se pone en un nivel determinado y vale, es muy fácil encontrar financiación, es muy fácil encontrar Venture Capital, porque ahora mismo el Venture Capital se ha convertido como todo el mundo quiere invertir en temas de inteligencia artificial, todo el mundo, hay muchos listillos, muchos listos, no listillos, listos, que dicen aquí voy a crear mi Venture Capital, ¿vale? Tienen gente que pone dinero en el fondo de inversión, ¿vale? Pero les cuesta encontrar unos buenos proyectos. Entonces, ese gap entre los proyectos que todavía no están maduros y lo que sí están maduros, pero todo el mundo se pega por ellos, Ujú. pues lo que tenemos que hacer es cubrirse, cerrar ese gap para que esas empresas, startups, estén preparadas y realmente el paso de encontrar inversores es relativamente fácil. Luego lo que es más difícil es negociarlo para que sean unas condiciones adecuadas, ¿no? Ujú. Pero que mientras que el Venture Capital digo que no es tanto de riesgo, pero cuando se ha superado determinado nivel, Ujú. hay dinero. Y es Sí, más, sí. hay necesidad de invertir, porque desde el Venture Capital tienen un fondo que tiene unas obligaciones con respecto a los inversores de ese fondo de dar una rentabilidad. Si no encuentran startups, pues mal. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, hay una oportunidad tremenda y sobre todo en inteligencia artificial. O sea, te estaba hablando de startups tecnológicas, pero en el fondo esto se multiplica y la importancia es mucho mayor por el interés que existe, que es en el ámbito de inteligencia artificial. Sí, Y te he claro, contado sí, mucho sí. por una simple pregunta que me has hecho, pero te he No, pero contado no, todo no, esto. Sí, un enfoque muy, muy amplio. O sea, yo lo que sí que es cierto que lo que sí que tengo la experiencia las veces cuando he estado sobre todo en empresas así de mucha venta, mucho crecimiento, que sabes que estaba ahí en empresas un crecimiento muy enorme, era que teníamos lo que tú dices, o sea, teníamos inversores que venían y era la propia empresa la que les decía, no entráis, aquí no nos interesáis. O sea, es decir, si no entráis de otra claro. forma, tal. Entonces era un enfoque, claro, que al final tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero sí que es cierto que lógicamente, a ver, tiene sentido, o sea, el que exista inversores que no quieren arriesgar hasta que no llegue un punto determinado de la compañía, que por lo menos sepa que si inviertes ya tiene un sistema preparado para poder ejecutar y tal. Y luego tiene también mucho sentido, pues al contrario, que cuando tienes venta, pues no necesitas inversores. Y si lo necesitas es bajo una serie de premisas para que hacer crecer la compañía de una forma muy, muy Claro, fuerte, ¿no? claro, claro, claro. Mm. Es que un poco de paréntesis sobre eso, Rubén, y es que cuando se está vendiendo, y aunque esté casi, cuando estés en el break-even, eh, hay ventanas de oportunidad que se cierran si no creces rápido. Mm. Y entonces ahí es donde casi, casi ya está preparado lo que son el plan de negocio, que siempre no deja de ser un brindis al sol en muchos casos, pero en otros casos ya casi, casi sabes que si he vendido de esta forma, si meto dinero, pues lo multiplico por 10 más o menos lo que es la venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay momentos que son
los momentos, el sweet spot, o sea, el punto dulce Sí, donde hay que invertir para ese crecimiento. Entonces, tenemos que preparar a la empresa para que llegue a ese punto, claro. ¿vale? Sí, Y sí, en el mundo de sí. inteligencia artificial sabes perfectamente cuál es el punto, cómo está la metodología, la tecnología, cómo va a suponemos cómo va a evolucionar, porque nunca sabes, ¿vale? Y entonces ese es el papel que nosotros jugamos como consultora de Venture Capital, Sí, no, ¿vale? pues está muy bien, está muy, no sabía que lo teníais así organizado, pero me parece muy interesante básicamente porque precisamente cualquier empresa donde se le va a ir el coste y es una inversión al final que tiene que hacer es en localizar perfiles que le van a aportar ese valor. Entonces, si la consultora se lo puede aportar, pues perfecto, pero es una forma de invertir también, ¿no? O sea que en eso perfecto. Oye, un pequeño cambio de tercio que te quería hacer, que tenía una curiosidad. ¿Cómo ves América Latina desde el punto de vista de inversión? Vale, bueno, primero conozco América, o sea, Latinoamérica conozco, pero conozco también de negocios, pero no en el Bueno, tú has mundo de trabajado en Venture Brasil Capital. una temporada y Sí, sí, he es... estado, sí, conozco muy poco tiempo, sí, he trabajado con la empresa brasileña, he estado en Perú, he estado en Chile, he estado en México, ¿vale? Y a veces por cuestiones de trabajo y otras veces por cuestiones de, pues, de ocio, ¿no? Y lo conozco, pero o sea, no me atrevo a decirte cómo está Latinoamérica, no me atrevo a decirte. Yo conozco un poco más Brasil, Ujú. donde, claro, Brasil es un país grande y hay mucho movimiento, e incluso sí, tengo relación muy cercana con personas con las que trabajé y que tienen dinero y que invierten, pero o sea, sinceramente no te sé decir. Yo quiero suponer, precisamente por las conversaciones que tengo con mis amigos brasileños, es que no está muy avanzado, también hay mucho dinero, pero es que tampoco España está muy avanzada, o sea, no es que esté muy años luz de España, sino Ujú. que estará como España. Y luego también, lo que también estamos viendo desde hace tiempo es que, claro, también empresas españolas, o sea, el Venture Capital español, pues también en un momento dado, pues también invierten en Latinoamérica o pensando también en la expansión de Latinoamérica en algunos casos. Entonces, también son vasos comunicantes. No te sé decir, perdona Rubén que no tenga la solución a la respuesta a tu pregunta, pero por lo que yo conozco así muy por encima, pues, y te estoy hablando de Brasil, que está muy avanzado. También México, me imagino que estará, también por ser país grande y porque tener, digamos, estar al lado de Estados Unidos, ¿no? Que también está avanzado. Pues yo creo que debe estar con España. Y en caso de México, yo me supongo, un poco también por conversaciones que he tenido, que es que están muy ligados a Silicon Valley en un momento dado. Entonces hay muchas cosas que pueden saltar al otro lado de la frontera. No sé ahora cómo están las cosas, pero yo creo que está muy ligado a también Venture Capital de Estados Unidos, que está relacionado con Venture Capital de México. Y Brasil, que es un país muy grande, pues tiene sus propias empresas, inversores, gente que tiene muchísimo dinero, mucho más que en España, Ujú. y gente también bastante emprendedora en toda Latinoamérica. O sea, gente también con muchas ganas, con mucha hambre. Eso sí que hay, más que Sí, en España sí. incluso, te diría. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, ahora mismo hay muchísimo perfil. Yo, de lo que tengo en contacto ahora con varios países, también te lo preguntaba por curiosidad, ¿eh? No, no Sí, sí, porque sí, sí, fuera, era sí, sí, sí. por- Me encantaría saberlo un poco más, pero primero vamos a hacer lo que tenemos a mano, pero sí, sí, sí. Latinoamérica y de Europa sobre todo también. Sí, Sí. sí, sí, sí. No, eso está muy, muy bien. A ver, ¿y qué parte es la que a ti más te llama, Tomás? ¿Qué parte es la, dentro de lo que son las empresas, las que a ti te dice, joder, a mí me pone esto, me pone trabajar con este tipo de empresas? Porque más las que son de, me acuerdo una vez que comentabas una de logística, que tenía un Sí, proyecto muy chulo, no sé, ¿hay alguna específica que sí. consideréis que es la que más podéis... Sí, sí, mira, donde podemos aportar valor nosotros, o sea, es decir, el B2C es lo glamuroso, ¿no? mm, Pero sin embargo hay mucho dinero también en el B2B, ¿vale? mm, Y además es lo que conocemos. Y lo que a mí me gusta es aquellas startups que están especializadas en un sector determinado, vertical, ¿vale? Un sector mm, que lo conoce muy bien, donde lo que hay es un conocimiento tecnológico que a lo mejor puede ser parecido o que se puede utilizar en diferentes sectores, pero donde se aporta valor es cómo resuelvo problemas muy concretos. mm, Y además, en que esos problemas muy concretos, por ejemplo, el sector de transporte, de la logística o de energía, que también es uno de mis favoritos, o de la banca, son globales. Es decir, yo resuelvo porque creo un producto, creo un SaaS, una solución, ¿vale? Que es escalable, o sea, no es una solución que es no escalable como una empresa de servicios, sino que es escalable, que resuelve un problema. Pues, por ejemplo, a mí me encanta el tema, la energía,
optimización optimización de la producción hidroeléctrica utilizando inteligencia artificial, no sé qué. Entonces son ya cosas que están más o menos empaquetadas, que luego es verdad que hay que adaptarlos a cada uno de los casos, pero con esa historia, con ese know-how, ese conocimiento, lo puedes ir replicando en todas partes del mundo. Y entonces, si estás en España, tú dices, mira, es que este es un nicho pequeño. No, no, no. Pero es que en el mundo hay no sé cuántas empresas que tienen centrales hidroeléctricas, por poner un ejemplo. En el caso de logística, pues imagínate, hay temas de concentración por optimización de ruta, bueno, eso ya está un poco pasado, ¿no? De moda, digo, porque ya está bastante cubierto. Pero temas de optimización en general, oye, pues que todo eso pueda trasladarse a diferentes países, es decir, que ya tengas el modelo hecho, que te funcione en España o donde sea, y luego a partir de ahí ir conquistando países. Porque al fin y al cabo estás en un nicho vertical, pero que en un país es pequeño, y dices, esto es un mercado pequeño, pero el mundo es gigantesco. Y además lo bueno es que si tú te especializas, las barreras de entrada son altas. Es decir, que otro no puede entrar. Y eso es lo que me encanta. Que de pronto uno es especializado. Mira, yo me estaba acordando de un caso, temas de fundiciones de aluminio. ¿Vale? Joder, las conozco muy bien. Claro, Por Dios, bueno, familia. pues alguna serie de aplicaciones para optimizar la producción, no sé qué, tal y cual. Bueno, el que se especializa en eso, al final, todos lo compran, de todo el mundo, ¿vale? Claro, tienes que vender a ese sector determinado, pero rápidamente también meter otros productos para que el portfolio de lo que tú estás ofreciendo tenga valor en ese sector. Claro, sí, Bueno, pues sí. en resumen, Rubén, lo que a mí me interesa es, y lo que a mí me motiva es, oye, encontrar cosas que sean verticales, que sean globales, que dé lugar a que se gane dinero con una solución concreta, pero que también puedes tener una familia de productos donde continuamente estés ofreciendo cosas. ¿Vale? Un caso que yo ahora mismo estoy colaborando, no puedo decir mucho por ahora de esto, que es el tema del marketing de publicitario, ¿vale? Algunos saben a qué me estoy dedicando a esto, pero no quiero relacionarlo en este momento. Esto es un ejemplo de tipo de empresa que es alucinante. Especializada en cosas de optimización de publicidad. Claro, en España, ¿cuántos anunciantes hay? Que sean realmente 50, 100, que sean realmente que les compense. Ya, Potentes, ¿no? pero el mundo, ¿cuántos? La Y que leche, además le sí. vendes una cosa, le resuelves un problema, luego le sueltas otro. Entonces, esto suena un poco el cuento de la lechera, ¿no? Porque vendo las gallinas, compro una vaca, no sé qué tal. Pero entro en un sector, resuelvo un problema, tengo ingresos, soy capaz de vender, aprendo a vender en ese sector y empiezo a replicarlo. Y luego meto más productos, pero dentro de la misma familia, es decir, para el mismo target de cliente. Entonces, si te das cuenta, no estoy hablando de inteligencia artificial, sino estoy hablando de negocio. Claro, sí, ¿Qué sí. pasa? ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial abre unas oportunidades de nuevos productos y nuevos servicios que antes no existían. Y entonces haces que, y volvemos otra vez a la misión de la asociación, haces que aceleras el uso de la inteligencia artificial en las empresas. De esa manera. Y también ganas dinero, que también hemos venido aquí para pasarlo bien y financiar nuestros caprichos, ¿no? Sí, sí, sí. No, muy bien, no, está muy bien, está muy bien. Me parece súper interesante. ¿Dónde crees tú que podemos llegar? Te iba a preguntar sobre temas de gobierno y tal, pero mejor Sí, vamos a sí. dejarlo. Eso... Sí, sí, es mi favorito. Si Ah, quieres, sí, pues no, dale, dale. Pues en otro luego momento. no, de geopolítica, y lo que hay ahora mismo. Sí, bueno, ahora mismo tenemos una situación Sí, precisamente por la inteligencia artificial. A lo mejor vas por ahí, ¿verdad, Rubén? No lo sí, sé. sí, por eso te iba a preguntar en esa línea. Sí, eso es muy importante. Es muy importante y también tiene que ver con la razón por la cual creamos la asociación, ¿no? Europa se está quedando atrás. Luego también voy a dar mis opiniones, que a lo mejor no, que un país como España o Alemania, que es el país de la Unión Europea más potente, pues en sí mismo no es nada, comparado con China y con Estados Unidos, aunque ahora esté un poco en declive, ¿no? Pero viene India, China y Europa, pues tenemos una democracia, tenemos democracias, tenemos un nivel de vida bueno, pero hay que trabajarlo, hay que currarlo todos los días, ¿no? Para mantenerlo y para hacerlo crecer y tener, digamos. Entonces, la inteligencia artificial va a ser muy importante aquí. Y ahora mismo, más que nunca, se ve de forma descarnada con lo que está pasando últimamente, ¿vale? Con Trump y compañía, se está viendo descarnadamente
que estamos Bueno, solos, no sé, tenemos, claro, dime. sí, no sé si has visto esta mañana que han abierto las bolsas, Nvidia y AMD han Sí, abierto bajando. con un 5 o Sí, seis por sí, ciento y es porque Trump le ha prohibido a Nvidia vender a China su sí, último sí, chip. O sea, lo el sé, último lo no lo sé, lo puede, sé. joder, acojonante. Lo sé, pero fíjate lo siguiente, que dentro de lo que es Europa, que tiene que mejorar muchos temas, desde el primero, aunque sea esto controvertido, es la unidad política. La Mm, política. Si no, claro, no sí, tiene sí. sentido que haya un país como España, que muy bien le queremos mucho, o Alemania, que es la bomba, pero Alemania no es nada. Yo no te digo España, ya no te digo ya, yo que sé, Malta, o decir, yo que Mm, sé, con todo el respeto y con todo el cariño a Luxemburgo, un sitio estupendo, ¿no? Pero no tiene sentido. Entonces, eso es lo primero, porque eso hace que que las empresas, las startups y no startups, tengan un mercado que ahora es más o menos único, pero no es del todo único, mm, ¿vale? Que ahora mismo no gozamos y sí gozan en Estados Unidos o en China, que es gigantesco, con un mercado gigantesco y con unas reglas pues, que también facilitan precisamente el que al no haber tensiones democráticas, cosa que sí creo que tiene que haberlas, pero en China no existe, pues va más rápido, pero a costa mm, de otras cuestiones bueno, pues no queremos renunciar a ellas, ¿no? mm, Pero que lo que decía es que Europa ha perdido el tema de los procesadores desde hace tiempo. Ha perdido, tiene dificultades, también un poco por temas legales y por temas también éticos, el poder usar a mansalva todos los datos sin ningún tipo de restricción. mm, No tiene unos hyperscalers tipo Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, o sea, mm, Microsoft, con esos grandes centros de datos que te permiten, con esas economías de escala y con esos procesadores de Estados Unidos, el poder tener, pues, ser punteros tecnológicamente en inteligencia artificial. Pero, sin embargo, en Europa todavía tenemos, y en España menos, pero en el resto de Europa más, empresas de cualquier sector que son potentes y que tienen algo que decir en el mundo, de cualquier mm, sector, de energía, de construcción, de banca. Los bancos españoles son de los más potentes del mundo, ¿vale? mm, Que se quedan atrás si no aplica la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, geopolíticamente, volviendo a esto, Europa, aparte de las cosas que no están en nuestra mano, sí como votantes, pero no como votantes para ver qué votamos, ¿no? Pero no como autoridades o como políticos con poder. Lo que sí podemos es que nuestras empresas europeas sean lo más competitiva posible con la tecnología que tengamos disponible. Que luego con el tiempo somos capaces con una red de universidades públicas y privadas en toda Europa. En España se habla de la España vaciada, pero hay universidades en toda España, por lo cual hay mm. una red para poder innovar. También es cierto que hay un freno por cómo está esto organizado el tema de las universidades para que se pueda innovar. Pero fíjate que no hemos perdido el tren del todo. Luego hablo de Latinoamérica, porque es que, fíjate, estoy hablando de Europa, pero Latinoamérica, ¿qué no? Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el que seamos mucho mejores, por lo menos en lo que sí podemos ser mejores, que es en la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas. Ujú, No podemos ahora mismo pensar o imaginar que vamos a crear un Nvidia o un Intel, ¿vale? Ni que vamos a tener un Amazon Web Services, ni que vamos a tener tal, ¿vale? O sea, hay intentos que son un poco absurdos, que se han intentado a nivel de la Unión Europea y no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero por lo menos lo que vamos a hacer, hagámoslo. Y luego, pues, no abramos la puerta a que el tejido académico sea más empresarial, más con la mentalidad de Estados Unidos, americana, donde los profesores puedan ganar dinero de verdad, no solamente dando clases, sino creando empresas, cosa que ahora mismo, por lo menos en España, hay dificultades para que sea así, y que haya una conexión entre la necesidad y la universidad, cosa que también está dentro del roadmap de iNetwork, de la asociación, pero no tenemos ahora ni siquiera fuerza para poder mover eso. Entonces, eso es lo que geopolíticamente podemos hacer, ¿vale? ujú. Y ahora mismo, descarnadamente, se ve que estamos solos, que no estamos ahí con el amigo americano. Entonces, mejor, más vale una vez colorado que ciento amarillo. Es decir, mejor que lo sepamos de una bofetada, Sí, ¿vale? sí. Que ya lo sabíamos y que despertemos, Ujú. ¿vale? Y Totalmente de acuerdo. me estoy poniendo rojo. Sí, Una,
Bueno, esta es un poco difícil, pero quiero decir, difícil no porque sea difícil, sino por cómo va el mercado, ¿no? Que es Pregunta a donde, ChatGPT, espérate, dime que lo escribo y lo pregunto a ChatGPT. Dime. desde el punto de vista empresarial, la visión que tú tienes, ¿dónde ves la inteligencia artificial de aquí a 10 años? Sí, Esa sería una. Y la segunda es, bueno, la segunda luego te la hago. vale. Mira, primero es muy aventurado decir dónde se ve, porque gente tan inteligente como Bill Gates, recuerdo pues cuando hizo predicciones sobre Internet en su momento y se las tuvo que comer así con patatas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, joder. Entonces, y muchos más que han hablado de eso, ¿vale? Pero yo lo que sí veo, primero, que no hay que estar tratando de imaginar el futuro porque no vas a acertar. Lo que hay que pensar es a corto plazo, Totalmente pero de no por ser acuerdo. cortoplacista, sino que ahora mismo tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Y entonces es un poco la filosofía cholista, ¿no? Del Atlético de Madrid, que es partido a partido. Vayamos a Ujú. hacer esto, lo vamos a hacer bien, vamos a hacerlo sostenible económicamente, vamos a ganar dinero con ello porque tenemos que vivir de algo. Vamos al siguiente paso, vamos al siguiente paso. Entonces, por un lado hay que ir paso a paso, ¿vale? Y luego, lo que nos guía no es tratar de imaginar el futuro, porque es difícil. Hay algunas tendencias que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, por la tendencia de que cada vez más, y aquí va a haber una excepción, y luego es una excepción que es que vamos a ser más productivos y vamos a necesitar menos personas para hacer lo mismo, pues digo que va a haber una excepción porque no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero a largo plazo sí va a ocurrir. Ujú. ¿Vale? Entonces tenemos que prepararnos también como sociedad a que eso va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, si tú tratas de imaginar el futuro es porque quieres tomar decisiones sobre ello. Y yo digo, no imaginemos el futuro, pero tomamos decisiones. Tomamos decisiones a corto plazo, veamos que hay unas tendencias determinadas, veamos que el ser humano en sí mismo no va a desaparecer a la Tierra, sino que tiene que comer, tiene que vivir, tiene que disfrutar, tiene que poder trabajar y poder alimentarse. Y entonces, cualquier decisión que se tome a nivel de gobierno o a nivel incluso de empresa es hacerlo sin que nadie se quede atrás. Pensemos partido a partido, pero con unos principios, que es que nadie se quede atrás, que la gente se forme. O sea, lo que también te digo es que más que nunca, y esto no es ninguna predicción ni mucho menos, cada vez tenemos que estar más formados continuamente, tenemos que desmitificar la inteligencia artificial y entenderla para utilizarla, pero no decir, ay, esto no lo entiendo, no, entiéndelo, aunque no seas especialista, mira cómo aplicarlo y sobre todo, pues mantener unos principios morales que son independientes del avance de la tecnología que Ujú. hace 1 millón de años, cuando el hombre pues era casi hombre o casi no, pero había unos principios, o sea, hay unos principios que te guían. Entonces eso es lo que se tiene que mantener. Hay cosas que son inmutables en el ser humano, como que tenemos que comer, o que tenemos que respirar, o algunas cosas de esas, ¿no? Y hay cosas que están continuamente mutando. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser capaces de distinguir qué es lo inmutable de lo que continuamente va cambiando y tenemos que aprender todos los días. ¿Vale? Ujú. No sé si te he respondido bien, pero me he ido por las Me, ramas, pero bueno. no, me has respondido perfectamente. Y la última que te quería hacer es, has hecho referencia antes a la gente joven y demás. Sí, Ah, ¿Qué le dirías tú ahora a alguien que tiene 18 años que está viendo por dónde tirar? vale. Bueno, yo te puedo decir lo que digo a mis hijos, ¿no? ¿Mm? Que tienen más o menos, un poco mayores, o sea, tienen esa edad, más o menos. ¿Mm? Eh, Primero que tienen la formación que tengan, es bueno, es muy bueno que tengan una formación técnica analítica. No porque vayan a ser técnicos, sino porque es una forma de entrenar la cabeza y entender, ¿Mm? ¿vale? Y a veces están estudiando cosas que dices, joder, ¿esto por qué lo estudio? No lo voy a utilizar en mi vida. No, pero es que tu cerebro se está entrenando, está sacando músculo. Y ¿Mm? en este mundo donde es muy importante el analizar los datos, el tener frialdad, ahora mismo además, sobre todo con las fake news, con todo lo que es la simplificación, con el populismo, donde en un mensaje de tweet o de X, pues parece que se trata de dar una solución a las cosas, pues tienes que tener, digamos, un entrenamiento mental de poder saber analizar y poder entender la tecnología. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es, claro, una formación humanista que lean de todo, que aprendan, que vivan la vida, que sepan precisamente que traten de descubrir lo inmutable del ser humano. Y ¿Mm? eso se ve con la literatura, con el arte, con la historia, y que tengan esa perspectiva como seres humanos. Entonces yo lo que digo es, un joven tiene que ser un ser humano completo. Y es un ser humano completo, para mí es con cultura. Y luego el tercer punto es que tengan una visión de negocio. Es decir, que todo esto no puede ser, el dinero es el bill metal, pero sin embargo es un buen indicador
de que vas por buen camino. Es decir, si tú eres capaz de aportar, o sea, el dinero es una medida de intercambio de servicios y de cosas entre las personas, ¿no? Entonces, una medida de que tú estás aportando valor a la sociedad es que tú eres capaz de generar algo que alguien es capaz de comprar. Ujú. Entonces, a cualquier joven tiene que tener bien claro que, aparte de formarse como persona culturalmente y con un entrenamiento mental de formación pues estructurada que le permita entender cualquier cosa, también tiene que ver qué es lo que está aportando al mundo y tiene que aprender a vender, tiene que aprender a entender, tiene que aprender en el mundo del negocio. Si uno se hace ingeniero de lo que sea, pues oye, lo primero que tiene que hacer es, imagínate, ingeniero en el ámbito de la energía, pues tiene que conocer cómo funciona o el sector eléctrico o el sector de la energía. ¿Cuáles son? Entonces, ¿quiénes son los actores que forman parte de ese ecosistema del sector de la energía? Entonces, un joven tiene que ser capaz de entender todo eso. Y no te puedo contar más cosas porque podía estar horas y horas hablando, porque al tener hijos, pues uno reflexiona mucho sobre esto y ha hablado con sus hijos, pero yo diría que así a bote pronto serían las tres cosas que yo aconsejaría. Cultura, entrenamiento mental con una formación técnica, si es posible, o similar, Ujú. y luego, pues eso, el entender los sectores, el dinero, cómo funciona. Y diría el último es ser audaz, la audacia. Ser Ujú. audaz, o sea, ser valiente Atreverte. y probar cosas, y Ujú. Sí, probar sí, sí, cosas. sí. Vale. Sí, sí. No, pues muy bien, me parecen 4 puntos muy interesantes. Me parece, además, además son 4 puntos que te achaco a ti directamente también, que los has vivido y los has puesto Sí, en marcha. O sea que, con lo sí, cual, sí. haces con el ejemplo, ¿no? Predicas con el Efectivamente, ejemplo. efectivamente. No, muy bien. Pues oye, Tomás, ha sido un placer estar este ratito aquí. Como siempre, la verdad es que me encanta estar así un ratito contigo. Y bueno, pues quería, si quieres decir algo, alguna cosa final para No, despedir a no. la gente. ¿Mm? No, pues en primer lugar, muchas gracias, Rubén. Es un placer hablar contigo y también aprender muchas cosas de ti en todas las conversaciones que hemos tenido. Y luego a la audiencia, pues que se desmitifique, que entiendan qué es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, que la desmitifiquen, que no tengan miedo y que, o sea, si esto es una traducción casi literal del inglés, ¿no? Que embrace, que lo abracen, que Ujú. lo entiendan, que lo aprovechen, que se aprovechen de eso, ¿vale? Y ese sería mi último mensaje, ¿no? Que adelante, que es algo que puede ser una oportunidad para todos. No, pues excelente. Pues Tomás, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. Vale, muchas gracias, un abrazo, Rubén, adiós.